Buenos días. El tema a tocar ahora es el de nutrición en enfermedad renal crónica. De manera de introducción, nosotros tenemos que saber a qué se refiere lo que es la enfermedad renal crónica en primera instancia. La enfermedad renal crónica en sí va a ser una alteración tanto de la función como alteración puede ser estructural del riñón, y esto tiene que permanecer por más de 3 meses, ¿no? Cuando una alteración estructural de por sí ya se considera como enfermedad renal crónica, ¿no? Esta va a tener 5 etapas o 5 estadios, ¿no? Según la tasa de filtración glomerular es en donde nosotros nos vamos a ayudar para poder establecer en qué estadio está cada paciente. Y el tratamiento va a ir variando justamente según cada uno de estos estadios. Podemos ver al lado derecho, básicamente la tabla en la cual nosotros nos vamos a ubicar para poder ver, pues, en qué estadio vamos a colocar al paciente, por así decirlo. Como vemos acá, la etapa uno es con una tasa de filtración glomerular de 90 más. Eso quiere decir que probablemente la creatinina, si bien es cierto, vaya a estar normal y, eh, y bueno, básicamente puede que haya más que nada una alteración a nivel de exámenes de orina o una alteración estructural, ¿no? Como una función de una tasa de filtración glomerular. En cuanto al estadio 2, vamos a ver que hay un daño renal con disminución parcial leve de lo que viene a ser la tasa de filtración glomerular. Y pues ya acá también tenemos que ver un poco qué es lo que está haciendo que pues si el paciente en un momento está con una tasa normal y va progresando, cuáles son los agentes deleterios, ¿no? Ya una vez que estamos dentro del estadio 3, ya se puede ver que hay una disminución mucho más marcada de la función renal y dentro de esto es donde nosotros generalmente tomamos más acción, ¿no? Para poder prevenir pues que se vaya a esos estadios más avanzados, que finalmente la última va a ser el estadio 5, en el cual ya hay una disfunción renal mucho más marcada, en el cual ya va a ser imposible que el riñón pueda cumplir tal cual la función de eliminación de toxinas, ¿no? Y otros, y pues va a llevar a mayor complicaciones, que incluso pues el paciente ya va a terminar en diálisis. En este caso ya se considera con una tasa de filtración menor a 15, ¿no? Entonces es importante saber en qué estadio está cada paciente. Ahora, lo que sí se ha visto es que la nutrición en estos pacientes es importante para el manejo del mismo, ¿no? Va a cumplir funciones renoprotectoras en etapas tempranas, va a prevenir el sobrepeso, la desnutrición en caso de los estadios, y principalmente lo que va a disminuir también es la progresión de la enfermedad renal crónica que finalmente va a terminar en diálisis. Lo que busca la nutrición en estos pacientes es garantizar que este paciente se nutra principalmente, pero sin que sí que conlleve en sí a que este paciente pues genere mayor tipo de complicaciones, ¿no? Esto se tiene que ir haciendo con una valoración individualizada de cada uno de estos pacientes, de acuerdo a su aporte calórico, proteico y mineral que cada uno de estos va a necesitar, ¿no? Eso quiere decir que hay que ver según comorbilidades, edad, algún tipo de disfunción que no permitan incluso una nutrición quizás bioral, ver si es que necesitan algún tipo de nutrición enteral por vía de sondas. Entonces es importante ver cada uno de los pacientes, pero evitar la desnutrición y también, bueno, en este caso irnos a otros casos, al otro extremo que viene a ser ya el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces es importante en estos pacientes. Nosotros tenemos que ver que el riñón de por sí cumple múltiples funciones, ¿no? Dentro de estos es mantener, bueno, la presión arterial, mantener homeostasis, mantener una adecuada valoración, o perdón, estado hemodinámico, ¿no? Además de esto, pues cumple funciones hormonales y también la eliminación, que es lo que más se conoce, que es o más se menciona, es la eliminación de toxinas y de agentes de desecho que se va a producir en el cuerpo después del consumo de alimentos, después del metabolismo de estos y de algunas otras funciones que se cumplen en el cuerpo. Entonces, una de las principales cosas que nosotros tenemos que ver, además en sí de la comida o de la ingesta de algunos de los de compuestos, tenemos también que ver la hidratación. Nosotros, cuando ingerimos líquido, lo que hace el riñón es, por así decirlo, eliminar el excedente a través de la orina, ¿no? Por eso es que nosotros siempre vamos a tener un volumen adecuado en el cuerpo, intravascular, intersticial, celular, ¿no? Porque el riñón es uno de los principales que se va a encargar de mantener este equilibrio. Ahora, nosotros, bueno, acá se puede ver una tabla que si bien es cierto menciona básicamente ya como un resumen en sí de las proteínas, calorías y todo lo que requiere el cuerpo según cada una de las etapas, podemos ver que el líquido está ahí resaltado como 1 mililitro por día, ¿no? Esto cuando hay enfermedad renal crónica y en un estadio avanzado que viene a ser a partir de 3. Podemos ver cómo es la diuresis de ese paciente. Si tiene una diuresis adecuada, que es la que debería tener porque no debería haber tanta alteración, por así decirlo, podemos valorar que el líquido pueda ser entre 2.500 a 3.500 mililitros, ¿no?
Ya cuando hablamos de pacientes con diálisis, tanto peritoneal como hemodiálisis, si bien es cierto, son pacientes que ya van a estar siendo vistos de manera más controlada por el nefrólogo en sí, es importante que todo médico que vaya viendo a estos pacientes, porque de por sí estos pacientes también pueden acudir por otras enfermedades, quizás a un centro de salud o un centro especializado, no necesariamente el hospital. Es necesario ver todo tipo de, en general al paciente, ¿no? Y poder justamente ayudarlo también, quizás pues orientarlo mejor. Entonces, cuando hay un paciente que está en hemodiálisis, nosotros tenemos que ver si es que hay una diuresis residual. Eso quiere decir que si a pesar de que ya tiene un estadio avanzado de enfermedad renal, puede todavía eliminar orina con un volumen adecuado. En todo caso, esto nos ayuda a nosotros a ver que haya un mejor control de volumen en estos pacientes, ¿no? Pero eso no quiere decir que estos pacientes, pues, vayan a tener la misma consideración de hidratación que un paciente normal o un estadio un poco menos avanzado, ¿no? Lo que sí se tiene que ver siempre es el peso de estos pacientes. Y justamente como se menciona es que no se debe exceder entre el 4 y 5% del peso seco. Eso quiere decir que el paciente sin líquido excedente, por así decirlo, eh, ese es el peso seco determinado. Y si es que nosotros lo pesamos posterior a ello y vemos que hay un aumento de este peso que excede el 4 o 5%, esto va a tener también una función deleteria y va a tener mayores riesgos en estos pacientes, ¿no? Entonces se considera siempre que el paciente debe estar orientado a una capacidad por ellos mismos en sí, de poder tener una hidratación adecuada y controlada principalmente, ¿no? En estos pacientes dedicados justamente que hay un aumento de peso. Y bueno, en diálisis peritoneal, que es otro tipo de diálisis en realidad, si bien es cierto, estos pacientes básicamente vamos a buscar que sean pacientes que estén vinculados, que tengan también diuresis residual. En ellos a veces hay un poco más de libertad en cuanto a la hidratación. Sin embargo, eso no quiere decir que estos pacientes no puedan también generarse edemas o congestionarse, porque también están predispuestos. Entonces, en general, los pacientes en diálisis, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, que son los tipos de diálisis principalmente, no se debe haber una ganancia de peso muy marcada. Ahora, lo que sí es cierto es que nosotros cuando ingerimos líquido, lo que nos va a ayudar es eliminar una carga osmótica, que es básicamente los desechos o la concentración de desechos en la orina, según el metabolismo y la ingesta de alimentos que tengamos, ¿no? Entonces sí es importante la ingesta de agua, pero siempre de manera controlada y según el estadio en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces, las consideraciones de por sí deben individualizarse. Como ya se ha mencionado, estos estadios de enfermedad renal crónica son importantes justamente para ayudar también a nosotros establecer medidas tanto dietéticas, higiénicas, ¿no? Y en este caso de líquidos para los pacientes. En la otra figura básicamente es un esquema, ¿no? De cuando nosotros hacemos la detección de enfermedad renal crónica, va a haber retención de solutos en estos pacientes porque ya el riñón no va a ser capaz de eliminar todo. Nosotros tenemos que tener hidratación, pero siempre de manera controlada y siempre que haya una diuresis adecuada para poder evitar un estado hiperosmolar, ¿no? Lo cual al final va a generar un aumento de la hormona antidiurética que al final también va a estimular o va a conducir a un daño renal. Por eso es importante la hidratación, pero de manera controlada, como menciono, ¿no? Eso es importante siempre tener en consideración, básicamente también para hacer una orientación al paciente. Ahora, el sodio. Eso de nosotros, pues lo encontramos en diferentes alimentos, básicamente en todos, si es que nosotros vemos cada una de las etiquetas. La ingesta de sodio, lo que sí se ha relacionado con la progresión de la enfermedad renal crónica. Esto va a acelerar el daño renal y además, bueno, está asociado a la retención hidrosalina, ¿no? Entonces, por eso es que mucho se incide que cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica ya de base o establecida, se tiene que hacer una restricción del consumo de sodio. Ahora, el control adecuado lo que sí va a ayudar es a que se mantenga la presión arterial también dentro de controles adecuados y esto va a facilitar además que haya pues una adecuada función de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que como se verá más adelante en todo caso, es uno de los pilares también justamente para poder ayudar a los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la ingesta de sodio más o menos se estima que es menos de 2 gramos al día. Eso es lo que se tiene que restringir al paciente, ¿no? El consumo de en general, las personas o la población en general, eso es lo que nosotros más o menos tenemos que siempre orientar. Sin embargo, se ha visto que pues, la población general puede llegar hasta 9, 12 gramos de consumo de sal en el día, ¿no? Lo cual pues justamente nos lleva a ver después lo que son las complicaciones, que viene a ser justamente la presión arterial elevada y otras enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, nosotros cuando ya hacemos la detección, básicamente buscamos orientar al paciente que disminuya la ingesta de sal. Y esto básicamente es menos de 5 gramos de sal, ¿no? Que es lo que va a hacer al final 2 gramos de sodio por día. Entonces, eso es importante para nosotros en la alimentación como uno de los primeros pasos, ¿no? Ahora,
Es importante justamente para esto saber qué alimentos tienen bajo contenido de sal para nosotros poder orientar al paciente, ¿no? Si bien es cierto, es importante que este paciente también, si tiene el alcance de tener un nutricionista, también acuda a él porque le va a poder brindar quizás mayor variedad de esto, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros tenemos que saber específicamente qué alimentos pueden y qué alimentos no pueden comer para que pues nosotros lo podamos orientar, ¿no? Ahora, los alimentos, en este cuadro es básicamente alimentos con bajo contenido de sodio que podemos mencionarle al paciente. Frutas, vegetales frescos o congelados, el arroz y fideos también, obviamente sin sal agregada, cereales cocidos también sin sal agregada, la carne, el pollo o el pavo también nos va, bueno, tienen bajo sodio, ¿no? Siempre y cuando nosotros tampoco le agreguemos mucha sal. El queso bajo en grasa, lavado, que también hay algunos que son bajos en sodio, porque muchos de estos sí los hacen en base a sal. Entonces hay que lavarlos, servirlos muchas veces, o en todo caso hay algunos quesos que se producen ya bajos en sodio, ¿no? También se ha visto que las nueces, las almendras, las avellanas, obviamente sin sal agregada, también son alimentos con bajo contenido de sodio que podría ingerirse en algunas etapas de enfermedad renal crónica. Y bueno, básicamente sí se sugiere comidas congeladas eh, para poder ayudar también, que son bajos en sodio, ¿no? Y las palomitas de maíz también, que bueno, las que se puede hacer acá mencionan las de bolsa, pero las que también se pueden hacer vienen sueltas también son básicamente alimentos que no tienen casi nada de sodio, ¿no? Ahora, otro punto es el balance energético. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente la cantidad de kilocalorías y la cantidad de alimentos que podemos consumir en el día que nos va a ayudar a brindar la energía suficiente para el día a día, ¿no? Se debe modificar, sí, los hábitos de vida con limitación de los hábitos nocivos y se debe mantener una adecuada actividad física. Ahora, lo que sí nosotros debemos prevenir con este balance es el déficit nutricional justamente para evitar pues que el paciente llegue a una desnutrición crónica, proteica o calórica, ¿no? Y o también en todo caso, básicamente prevenir la malnutrición, ¿no? Controlar la desnutrición y el sobrepeso. Entonces, bueno, tenemos que ver justamente cuánto es el requerimiento calórico en los pacientes. En pacientes en diálisis y sin enfermedad renal crónica, más o menos lo que menciona es que sea de 30 a 35 kilocalorías por, peso, por kilo de peso al día, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ir dividido, ¿no? Las kilocalorías o la energía tiene que ser proveniente tanto de proteínas, ácidos, carbohidratos, ¿no? Y lípidos. Lo que se menciona dentro de este grupo es que se calcula el aproximado de requerimiento calórico y dentro de esto lo vamos a separar. Tanto más de 50 al 60% de esta energía tiene que venir de los carbohidratos, que si calculamos aproximadamente de una persona estándar, viene a ser 275 gramos de carbohidratos al día que puede consumir una persona. ¿No? Y bueno, el resto que viene a ser el 30-40% en ácidos grasos y preferiblemente no saturados, ¿no? Y ya lo que queda básicamente de algunos otros alimentos, ¿no? Ahora, en cuanto a las proteínas, se recomienda una restricción moderada de proteínas. ¿Por qué? Porque el hecho de consumir una alta cantidad de proteínas también se ha visto a que hay una mayor progresión de la enfermedad renal, ¿no? Y esto principalmente en pacientes diabéticos. En pacientes en diálisis, en realidad, la ingesta de proteínas debe ser mayor, ¿no? Si bien es cierto, una persona que ya tiene el diagnóstico de enfermedad renal crónica en estadios iniciales o incluso entre estadios de 3 hasta 4, ¿debe haber una restricción de proteínas? Sí, en ellos sí debe haber mayor restricción, incluso de algunos otros alimentos. Pero en pacientes en diálisis, por el mismo hecho de la diálisis, donde va a haber pérdida de proteínas durante en general todo el proceso, se debe compensar esta pérdida con una mayor ingesta de las mismas. No por ello es que en ello se puede considerar que pues, la ingesta de proteínas básicamente va a ser la misma que un paciente en estadios sin enfermedad renal crónica, perdón, o en este caso como una persona normal, ¿no? Pero lo que sí se ha visto es que en personas con nefropatía diabética, pero sin diálisis, sí hay un beneficio en dietas hipoproteicas, que en este caso se considera como 0,8 gramos por kilo por día, ¿no? Incluso hasta 0,7. Se había mencionado que también puede haber dietas hipoproteicas de hasta 0,6 gramos por kilo día. Sin embargo, se ha visto que estas dietas muy restrictivas, ¿no? Y muy difíciles de ser adherentes en realidad. Entonces, un estándar que se podría estar valorando y manejando es que sea más o menos de 0,8 gramos. Ahora, y esto principalmente en personas con enfermedad renal diabética, ¿no? Nosotros cuando ya hablamos del paciente está en diálisis, básicamente consideramos que pues, las proteínas que puede ingerir este son de 1,1, 1,2 y diálisis peritoneal de 1,2 a 1,5, ¿no? Esto ya más que nada lo va a ir manejando el especialista, sin embargo también es importante que se sepa en general para poder a veces orientar un poco al paciente, ¿no? Bueno, acá básicamente vamos a ver un esquema de alimentos con proteínas.
¿no? Que básicamente puede ser la carne de cerdo, de vaca, de res, de pollo, de pavo, de pato, los huevos, la leche, productos como leche, el yogur, el queso, que si bien es cierto son alimentos con proteína, tenemos que ir valorando la cantidad, ¿no? De cada uno de estos para poder evitar el excedente también. Y alimentos con proteínas vegetales. Con alto contenido de proteína vamos a encontrar, bueno, los frijoles, productos de soya, nueces, almendras, avellanas, en sí lo que viene a ser mantequilla de almendra, mantequilla de maní, semillas de girasol también son alimentos vegetales que pueden tener alto contenido de proteína. Y con bajo contenido de proteína vamos a encontrar los panes, avenas, sémolas o cereales, las pastas, las leches de arroz, que son pues principalmente alimentos en base de harina, ¿no? Otro compuesto que tenemos que tener en cuenta es el fósforo, ¿no? La dieta en pacientes normales está más o menos orientada entre un consumo de 800 a 1600 miligramos por día de fósforo, ¿no? Pero en enfermedad renal crónica, por el hecho de que hay una disminución de la eliminación del fósforo, o una acumulación en todo caso de esta, se debe restringir el consumo de fósforo. Esto se considera a lo menor de lo que viene a ser de pacientes normales. Eso quiere decir que es menos de 800 miligramos por día. Y en hemodiálisis lo que sí se puede dar un chance un poco mayor, que es hasta aproximadamente 1000. El fósforo orgánico se va a absorber hasta en 50%. Y pues este fósforo orgánico más se va a ver en origen animal, lácteos, y bueno, esto va a ser mayor que en origen vegetal, ¿no? Las conservas, los congelados, las gaseosas tienen alto contenido de fósforo, por eso es importante que los pacientes con enfermedad renal crónica, en cualquier estadio, a partir incluso del 3 principalmente, tengan un control estricto sobre este tipo de alimentos. No deberían consumir conservas, congelados, comidas procesadas en general, embutidos, ni gaseosas, ¿no? Porque ello tiene alto contenido y esto al final va a tener una consecuencia deleteria, ¿no? Ahora, de los lácteos, lo que más vamos a encontrar, por ejemplo, que tienen más contenido de fósforo, son las leches desnatadas, batidos chocolateados, helados, quesos cremosos, ¿no? Del huevo, básicamente la yema, evitar que pues se consuma más de 3 yemas al día. La carne y el pescado blanco también. Estos van a tener, bueno, en este caso son menor contenido de fósforo que las carnes rojas, ¿no? Pero de todas maneras tienen mayor contenido de fósforo que otros alimentos. En sí, el pan integral también tiene más contenido de fósforo que el pan blanco, porque pues está menos procesado, en este caso el pan. Y bueno, alimentos integrales en general van a ser muy ricos en fósforo, por eso también hay que tener un margen en cuanto al control y consumo de estos alimentos. No, y bueno, entre otros están los frutos secos que también tienen alto contenido de fósforo, cerveza, chocolates, como se mencionó, los embutidos, grasos, y bueno, vísceras, ¿no? Mariscos y otros alimentos. Ahora, lo que tenemos que tener también en cuenta son los que son de fácil absorción, incluso, ¿no? Que son justamente las conservas, los congelados y bebidas gaseosas, las carnes precocidas, también son alimentos y que para ellos, para esto también tienen fácil absorción. Entonces, básicamente estos alimentos hay que eliminarlos de la dieta y concientizar siempre al paciente porque son alimentos que básicamente muchos de estos son difíciles de eliminar para ellos porque ya es parte de su dieta, ¿no? Del día a día. Entonces hay que concientizar bastante a los pacientes sobre la importancia de la eliminación de los mismos. Algunos alimentos que ya se mencionaron con alto contenido de fósforo, pues son los lácteos, las carnes, los pescados, legumbres, nueces, chocolates y refrescos, para básicamente incidir cuáles son los alimentos que debemos ir controlando y disminuyendo en la dieta de estos pacientes, ¿no? En sí también es importante mencionar, tanto, y bueno, uno de los principales en sí son el calcio y el potasio, ¿no? El calcio en pacientes sanos, más o menos la ingesta está considerada dentro de 8.800, 880 a 1000 miligramos por día, ¿no? Y en enfermedad renal crónica va a disminuir la absorción intestinal de calcio por la disminución del calcitriol, por lo que generalmente se considera que entre 800 a 1000 miligramos por día es lo que más o menos se debe mantener también en los pacientes con enfermedad renal, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un excedente, también hay riesgo de calcificación vascular. Entonces, tenemos que mantener el consumo de calcio, sí, dentro de lo normal, no lo limitamos, no lo disminuimos, a menos que haya algún tipo de alteración dentro de los controles de laboratorio, pero tampoco podemos aumentar mucho la ingesta básicamente por la calcificación que podría existir, ¿no? Entonces, esto es una manera individualizada de por sí el control de los pacientes. Y pues es importante ver qué pacientes son los que se les va a restringir, ¿no? En cuanto al potasio, esto es importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, no todos los pacientes, y básicamente los pacientes de riesgo son los de diálisis, que anúricos, ¿no? Pero de todas maneras es importante concientizar a las personas sobre el riesgo de consumo de potasio a partir de estadios ya avanzados, a partir del 3A, ¿no? En adultos sanos, nosotros más o menos planteamos el consumo que va a ser de 4.7 miligramos por día, eh,
pero ya nosotros tenemos que ir estandarizando o lo que hacemos es hacer una disminución cuando hay enfermedad renal crónica, ¿no? Y disminuir el consumo de esto. Cuando ya hay establecida la enfermedad renal, se disminuye entre 3 hasta 4 miligramos por día, ¿no? Y bueno, además que se tiene que monitorizar en realidad los pacientes que pues usan los inhibidores de bueno, los YECAS o los ARA, ¿no? Que son los inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y los beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque estos de todas maneras van a tener una alteración en la eliminación de potasio y puede conllevar, sí, a un incremento del mismo. Y pues como sabemos, la hipercalcemia o la hipercalemia nos va a llevar pues al final a complicaciones también cardiovasculares, arritmias e incluso pues desencadenar la muerte en pacientes que no se van a controlar. Por ello es importante incluso, como se menciona, en pacientes de diálisis, ¿no? Que para ellos pues son pacientes con alto riesgo de hipercalemia, por eso es que también se les debe restringir en ellos. Ahora, todo esto se engloba al final en una dieta saludable, pero de manera equilibrada e individualizada en cada uno de los pacientes. ¿Por qué? Porque la dieta saludable al final lo que busca es que tenga un efecto nefroprotector, ¿no? Ayudar con los índices de mortalidad, la restricción salina, las grasas saturadas, los productos azucarados, los alimentos procesados. Todo esto al final va a ayudar a que el paciente mantenga un estándar dentro del cuerpo para poder ayudar también a disminuir la producción de algunas ciertas sustancias o acumulación de toxinas, ¿no? Se debe preferir, sí, los lácteos bajos en grasas, principalmente las verduras, las frutas, y favorecer la ingesta de cereales, legumbres, fibras, frutos secos y pescados blancos según el estadio en el que se encuentre el paciente, ya que, como se mencionó al inicio, la enfermedad renal crónica ya en estadios avanzados, y principalmente en estadio 5, en realidad frutos secos, pescados blancos, incluso en estadio 4 ya, se deben ir disminuyendo, ¿no? Por la cantidad de fósforo que pueden tener. Y bueno, como mencioné al inicio, el ajuste de este tipo de dietas debe ser según cada paciente. Ahora, esta es una tabla más o menos resumen de cómo es que se debe manejar el balance energético. Se mencionó que las calorías que nosotros mencionamos o manejamos es de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. Más o menos se debe manejar entre 2.000 kilocalorías en total. Y esto se debe ir distribuyendo entre lípidos, carbohidratos y proteínas, ¿no? Pero siempre y cuando mencionando el ajuste de cada uno de los compuestos como fósforo, sodio, potasio, calcio, ¿no? En cada uno de ellos. Entonces, cuando el paciente está entre estadio 4, 5, pero sin diálisis, hay una restricción de proteínas. Debemos orientar al paciente a que no haya una ingesta muy elevada de estas, ¿no? Ya que si bien es cierto, muchos piensan que el paciente debe consumir proteínas para evitar la desnutrición, tenemos que hacerlo dentro de un rango que no sea deleterio, sin, no progrese a una desnutrición tampoco, pero tampoco progrese a un estadio ya más avanzado. Y pues en diálisis, como se había mencionado, y que ya es algo que lo manejan posteriormente ya en centros especializados, las proteínas sí son un poco más elevadas. En cuanto a los hidratos de carbono, se deben preferir lo que vienen a ser los carbohidratos complejos, como cereales, vegetales, legumbres, tubérculos. Y bueno, básicamente restringir lo que vienen a ser los carbohidratos simples, que están las azúcares, mermelada, repostería, todo lo que es azúcar refinada, ¿no? Y esto que se pueda básicamente absorber muy fácilmente, ¿no? Pero de manera deleteria al final. Y en cuanto a los lípidos, podemos ver también que básicamente lo que necesitamos son ácidos grasos, pero insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados, que se van a encontrar en aceites vegetales, aceite de oliva, aceite de pescado. Evitar las grasas animales principalmente, ¿no? Y las frituras, que es algo que sí, no solo en pacientes con enfermedad renal crónica, sino en general se deberían evitar, ¿no? O disminuir. Acá son las recomendaciones básicamente entre estadios 4, 3 y 5, pero sin diálisis, ¿no? Y se da como un ejemplo, por ejemplo, de cómo es que se podría estructurar las proteínas, los lácteos, ¿no? Las verduras y las frutas. En cuanto a las proteínas, se podría sugerir una ración al día de aproximadamente entre 120 a 140 gramos, que va a ser justamente el contenido de 1,2 por kilo por peso perdón, de gramos, de 0,8 gramos por kilo de peso, perdóneme y que se puede encontrar aves, huevos, carnes rojas y pescados, pero estos que están en rojo se tienen que evitar. O sea, lo podemos dar de manera muy esporádica, ¿no? Sin embargo, las aves, pescados blancos, huevos sí se podría considerar y la yema siempre de manera controlada. En cuanto a los lácteos, por ejemplo, al día también podría ser una ración, puede ser de leche, yogur o queso, pero siempre tratando de que sean bajos en grasa, desnatados, ¿no? Y cuando son hidratos de carbono complejos o provegetales, y podemos ver que pueden ser 3 raciones al día, principalmente integrales o frutos secos, ¿no? Pero siempre considerando la cantidad de sodio y fósforo que vamos a dar. En cuanto a las verduras, también podemos nosotros más o menos calcular una ensalada para poder ayudar también al organismo, y las frutas se consideraría que podría ser para orientar unas 3 piezas al día, ¿no?
Justamente en este cuadro se ve, ¿no?, que en rojo es lo que tenemos que restringir en mayor medida y en verde lo que podemos elegir, ¿no? Es como un esquema, ejemplo, más o menos, que nos podría orientar cómo hacer la alimentación en un paciente en estadio avanzado, pero sin necesidad de diálisis, ¿no? Y esto ya son pacientes en diálisis, básicamente, ¿no? Que pues sí se tiene que aumentar el consumo de proteínas, tenemos básicamente la misma cantidad de lo demás, de hidratos de carbono, verduras, frutas, pero sí lo que varía pues es la cantidad de proteína que va a ingerir este paciente, ¿no? Y bueno, regresando ya a la tabla inicial que se mencionó, en la cual hay un resumen básicamente de lo que es la proteína, la ingesta de calorías, los porcentaje de carbohidratos, lípidos, líquidos y en general el sodio, potasio y fósforo, que son tres de los principales compuestos que tenemos que hacer una medición o control en estos pacientes, ¿no? Básicamente es la comparación de cómo es que se va a ir manejando según los estadios en la enfermedad renal crónica avanzada de 3A, 3B, 4 principalmente, que ya es uno de los estadios en los cuales más tenemos que restringir muchos alimentos que sean deleterios, ¿no? Y bueno, la diálisis y diálisis peritoneal, que ya eso lo va a ir manejando de manera especializada, ¿no? En todo caso, nosotros nos tendríamos que enfocar más que nada en el primer recuadro, que es la enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Básicamente tener en cuenta la disminución de las proteínas, el consumo de calorías en sí, sí va a ser básicamente el mismo, pero va a ser a predominio de carbohidratos y lípidos, ¿no? No tanto de proteínas. Los líquidos, básicamente monitorizarlos, sí, pero siempre de acuerdo a la función del riñón y ver cuánto podría estar orinando el paciente, ¿no? Y siempre en toda enfermedad renal crónica tenemos que restringir la cantidad de sodio, ¿no? Eso es importante y es uno de los principales pilares para poder hacer controles de la presión arterial y el perfil metabólico del mismo paciente, ¿no? Entonces, ese es el resumen de la nutrición, en todo caso en la enfermedad renal crónica avanzada. Y a modo de comentario, pues la nutrición es el pilar básico para prevenir las enfermedades que van a conllevar a complicaciones y alto riesgo de morbi-mortalidad, principalmente con riesgo de enfermedades también cardiovasculares que van a ir ligados a la enfermedad renal crónica. Es importante insistir en la información y capacitación sobre la nutrición general en pacientes con antecedentes y factores de riesgo para poder prevenir tanto enfermedades como complicaciones en caso de enfermedad renal crónica y prevenir la progresión de la misma, ¿no? Y en cuanto ya a diálisis, pues sí podemos mencionar que si bien es cierto, es muy importante la nutrición, tenemos que también disminuir porque es mayor el riesgo que hay de muerte por enfermedad cardiovascular.